Ahora les voy a presentar otro caso que me tocó vivir hace mucho tiempo. Una paciente joven de 20, 22 años con un gran crecimiento abdominal. La paciente ya tenía un sobrepeso extraordinario, tenía una obesidad mórbida. Eh, no sabemos si morbosa, pero sí mórbida. Entonces, la radiografía de abdomen, que es una herramienta poco útil, pues lo que nos demuestra es una opacidad difusa de todo el abdomen, mal delimitada. Si ustedes se fijan aquí en la pelvis, tenemos varios contornos. Uno de ellos que corresponde a la vejiga, con unas imágenes hipodensas, radiolúcidas en las orillas, que es la grasa que rodea la vejiga. Esto había un estudio, un libro de patología abdominal aguda de un doctor Freeman Dahl, que nos hablaba de estas imágenes como las orejas de perro. Es decir, que estas orejas, suponiendo que esta fuera la cara del perro y estas fueran las orejas, deben de ser negras. Si están blancas, quiere decir que hay líquido ocupando el espacio pélvico. Pero bueno, en la actualidad con ultrasonido y tomografía no tenemos que recurrir a estas finezas del estudio radiológico de abdomen. Por otro lado, tenemos aquí esta línea blanca o opaca que rodea todo el abdomen, que en términos científicos se conoce como la unión llanto-llantoidea. O sea, es la piel, o sea, es la lonja, o sea, es la piel. Pero pues, fíjense cómo no vemos gas intestinal, no hay gas intestinal suficiente, está desaparecido. El colon apenas se ve algo de materia fecal desplazado hacia afuera. Esto es importante porque desde el punto de vista radiológico, solo podemos opinar que hay una opacidad difusa probablemente por una masa. ¿Cuál sería la diferencia de esta imagen con líquido de ascitis? Bueno, el líquido de ascitis hace que se vaya a las partes más declive, o sea, en los aspectos laterales, los corredores, y las asas se van hacia el centro, que no es el caso. Entonces, no es líquido de ascitis, es una masa pélvica, una masa abdominal que posiblemente emerja de la pelvis. Un detalle importante a considerar es que no podemos decir si es un tumor quístico o es un tumor sólido o es un tumor complejo, o sea, que tenga ambos componentes. El estudio radiológico no es suficiente para eso, para lo cual tenemos que recurrir a la herramienta que es el ultrasonido, que tiene las 3 Bs. Es bueno, bonito y barato. En esta otra imagen tenemos en la parte de arriba un corte longitudinal del abdomen, o sea, la pelvis, y en la parte de abajo un corte transversal. Es difícil si no tenemos una referencia anatómica saber qué estamos viendo, pero fíjense, si es un corte longitudinal, que de hecho no es en línea media, porque aquí tenemos un riñón, que es el riñón derecho, quiere decir que estamos de localización parasagital derecha. Pero comparen el tamaño del riñón, que debe de medir, digamos, 8 o 9 o 10 centímetros, comparado con esta gran masa que ocupa la pelvis y todo el abdomen, y seguramente rebasa la cicatriz umbilical. Fíjense que esta masa tiene varias características. Una de ellas que está tabicada. Tiene un área que es más quística, más líquida, sin ecos en el interior, y otra que tiene algunos ecos homogéneos en el interior, que, como decíamos, corresponde a tejido mucinoso o hemorrágico o tejido proteico. En este corte, que es transversal, tenemos aquí la columna. Acuérdense que la vértebra es sólida y por lo tanto refleja el sonido, nos produce ecos, es hiperecoica y nos produce una sombra acústica porque no deja pasar el sonido a través de la vértebra, a excepción de los discos intervertebrales donde a veces sí podemos llegar a ver el canal medular, que no es el caso. De este lado tenemos el riñón derecho, que no muestra dilatación, está comprimido ciertamente por esta gran masa, pero no hay dilatación pielocalicial, y de este lado tenemos el riñón izquierdo. Entonces, aquí tenemos una paciente con un sobrepeso ya previamente y aparte con una gran masa que se operó también en una clínica del Seguro Social. Pero primero se le hizo una tomografía. Y en este caso sí contamos con los cortes axiales, con el corte coronal y con un corte sagital. A manera de hacer un poco de escoleta, siempre sugiero que si tenemos varios tipos de cortes, empecemos analizando los cortes axiales para tener una ubicación más anatómica. Y aquí tenemos la columna,
La aorta, delgada, chiquita, pequeña, no tiene medio de contraste, psoas derecho, psoas izquierdo, asas intestinales desplazadas, como habíamos comentado, hacia afuera, por esta gran masa que es hipodensa. Esta masa hipodensa es también heterogénea, porque tiene algunas áreas, tabiques hiperecoicos alrededor, perdón, hiperdensos alrededor, y fíjense cómo en este corte, no puedo tener un poquito más de fuego, en este corte sagital vemos dentro de esta gran masa una masa también de menor densidad, entonces oscilan entre los 10, 15 y 20 unidades Hounsfield. Fíjense en este corte sagital cómo tenemos aquí el pubis, la vejiga con orina, con una densidad de 10 unidades Hounsfield, y el útero en anteflexión. Tenemos el recto, la grasa y el espacio presacro. Entonces aquí tenemos de nueva cuenta esta gran masa. Véanla cómo deforma la cavidad abdominal y la paciente se operó. En la cirugía, esto fue lo que extrajeron. Un tumor de ovario que pesó más de 20 kilos. Imagínense lo que tiene que tolerar una paciente para manejar un tumor de este tipo de 20 kilos. Y el tiempo que le tuvo que haber llevado, sin duda, pues nos habla de que no estamos muy atentos a nuestro desarrollo físico. Pero bueno, el caso es que este tumor afortunadamente fue benigno y la paciente tuvo un buen pronóstico. Pues llama la atención, nunca he visto un tumor de este tipo. Por ahí tenía alguna foto del interno cuando le dieron el tumor, era un interno pequeño, se veía más grande el tumor que el pequeño interno que andaba por ahí. Pero bueno, ese fue otro caso. Otro caso más, para que vean qué tan frecuente es también. Este también le tocó al doctor Cosío, al doctor Malco, y me mandó estas imágenes y le tocó operarla en la noche en la clínica 1, en sus guardias. Nos muestra esta gran lesión tabicada, esta gran lesión tabicada, extensa, con tabiques, con septos gruesos, aparentemente sin vascularidad en el interior. Entonces, este es el otro caso que nos compartió el doctor Cosío, con una masa muy grande, también extensa, quística, compleja, tabicada, etcétera. Y valdría la pena haber visto cuál fue el tipo de reporte. Como les digo, yo habitualmente pongo tumor de origen muy probablemente ovárico, que puede correlacionar con un cistadenoma o un cistoadenocarcinoma, pero en realidad ya es meterme en un terreno que el patólogo es donde tiene que incidir. Fíjense, aquí tenemos la tomografía de esta masa de nueva forma compleja que desplaza las asas en sentido hacia afuera, a diferencia de lo que haría el líquido de ascitis. En líquido de ascitis, el líquido se vendría hacia los costados y las asas estarían flotando aquí en el centro. Aquí está la pieza histopatológica, en este caso no está abierta, y aquí tenemos, pues, no tenemos el reporte de este caso. El caso número 4, otro caso también, vean, de nueva cuenta, un tumor no tan grande, predominantemente hacia el anexo derecho. Hay un detalle, en términos generales, y no sé si qué tan válido sea para los cirujanos, la doctora Cosío ahorita nos hará el favor de comentarlo también. Yo les digo a mis alumnos que en términos generales, cuando un tumor es sólido, de origen pélvico en mujer, lo más probable es que sea de útero. Mientras que un tumor quístico o complejo, lo más probable es que sea de ovario. En términos generales, creo que es algo válido. Y de nueva cuenta, pues aquí tenemos un tumor complejo con tabicaciones, conceptos que se dirige o emerge del anexo derecho. El ultrasonido, en este caso, ya es un poquito diferente porque es una masa quística, hipoecoica. No se confíen a estos ecos que se ven aquí, que son artificiosos. Estos son ecos producidos por la reverberación, que es un efecto mecánico del sonido. Pero además tienen nódulos o crecimiento tumoral mural. Si aplicáramos el Doppler, podría o no tener vascularidad, y esto ya es una orientación por el tamaño de las lesiones sólidas a la posibilidad de que sea un tumor maligno. Se envió a patología y el reporte fue de un cistadenoma seroso multiseptado negativo para malignidad, con lo cual, pues, según yo hice mi punto con el doctor Cosío de que no es fácil, no es nada sencillo decir desde el punto de vista de imagen si el tumor es benigno o es maligno. Muy bien.
Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los tipos de quistes de ovario? Pues hay una gran tipo de variedades tumorales de ovario. Hay tumores epiteliales que incluyen de tipo serosos, mucinosos, endometrioides, tumores poco frecuentes como los de Brenner, tumores de células germinales que incluyen los teratomas maduros e inmaduros. Estos tienen una particularidad que generalmente tienen grasa y la grasa es relativamente fácil de ver tanto por ultrasonido, que es hiperecoica, como las lesiones que son hipodensas en tomografía. Con frecuencia también tienen calcificaciones y pueden tener partes dentarias, piezas dentarias y a veces pueden tener hasta caries. No es cierto, es broma. Bueno, nada más porque sí pueden tener dientes y se pueden presentar no uno solo, se pueden presentar varios. Y hay una serie de dudas metafísicas que me surgen al respecto, que son un poco más descabelladas. Por ejemplo, puede tener diferentes tipos de tumores. Estos teratomas pueden tener todas las capas, incluyendo musculares. Y si tiene capas musculares, puede tener músculo cardíaco. Y si tiene músculo cardíaco, ese músculo cardíaco por sí mismo ya es activo. Pero bueno, no voy a profundizar más porque entonces me van a encerrar en un manicomio. Existen tumores estromales, de las células granulomatosas, etcétera, tumores de Sertoli y desde luego tumores ováricos. En fin, el tipo de tumores son muy extensos, son muy grandes. Entonces, nuestro problema desde el punto de vista de imagen consiste en determinar qué signos me sugieren que puedan ser benignos y qué signos me sugieren que sean malignos. En este artículo del 2002, que habla de tumores por tomografía y resonancia de tumores ováricos, de una manera muy sencilla nos plantean algunos parámetros que son, si la lesión es enteramente quística, es de paredes delgadas de menos de 3 milímetros, no tiene entabicación en sus estructuras internas y no hay ascitis, pinta para benigno. Si la lesión es una lesión grande, con tejidos de partes blandas, o sea, es heterogénea, con algunas áreas de necrosis, de pared gruesa, con proyecciones papilares, como la que vimos en el último tumor, es anterior al útero o se encuentra en localización peritoneal y tiene implantes peritoneales con invasión a la pared o adenomegalias, es fuertemente posible que sea maligno. Y aquí vale la pena traer a colación un concepto, un diagnóstico que se llama omental cake, o sea, un plastrón adherencial peritoneal. El omental cake, que lo pueden encontrar así en la literatura, en Radiopedia y en diferentes artículos, se relaciona originalmente a un tumor que se llama pseudomixoma peritoneal. Esta es una lesión benigna por su histología, pero maligna en cuanto a su comportamiento, que produce gran cantidad de tejido mucinoso que invade todo el abdomen, se mete en las asas, y aunque se puede al principio quitar como si fuera un plastrón de pastel de hot cake, así de sencillo, esto recidiva y a la larga puede complicar al paciente. El diagnóstico diferencial de esta patología de peritoneo engrosado incluye carcinomatosis de ovario, incluye tuberculosis peritoneal, y carcinomatosis de cualquier origen, que no necesariamente sea ovárica. Entonces, esto vale la pena mencionarlo como un detalle agregado, el famoso diagnóstico del omental cake. Otra página que les recomiendo es la de Radiology Assistant, en donde ya nos habla de un poco de la diferenciación desde el punto de vista de imagen y estructural de las lesiones quísticas de los ovarios. Y nos habla de lo más frecuente, que son los quistes simples de 3, 4 hasta 5 centímetros, anecoicos, uniloculares, pueden o no tener un poco de dolor. Las complicaciones de estas lesiones es la torsión o la hemorragia, y cuando producen hemorragia pueden presentarse con algunas tabicaciones. Cuando tienen contenido proteico puede ser producto de un endometrioma o puede ser producto de la hemorragia también, y pueden tener diferentes grados de textura interna, de textura ecogénica. Pero, por ejemplo, aquí ya tenemos una sombra acústica que valdría la pena considerar si se trata de una calcificación. Y entonces ya tenemos la posibilidad de que se trate de un teratoma maduro quístico. Y desde luego las masas más complejas, que son sólidas, con quísticas, con tabiques, con vascularidad, y que ya consideramos que pueden ser de alto riesgo para considerarlas como malignas. Lo importante es no dejarlas crecer,
lo importante es llevarlas a cirugía para hacer un diagnóstico precoz de este tipo de patología que mientras más precoz como todos, tienen un mejor pronóstico. Si se acuerdan ustedes en la patología mamaria, tenemos una categorización BI-RADS que nos trata de hacer en gradaciones del 0 al 6 qué tan factible es que una lesión mamaria sea benigna o maligna. Esto tuvo tal éxito que empezó a aplicarse en diferentes áreas de la imagenología. Y entonces así se empezó a utilizar para tiroides con el famoso T-RADS, se empezó a hacer para hígado con las lesiones con las categorías que se llaman LI-RADS y también se sacó entonces ahora para G-RADS, o sea, para tumores ováricos. Sin tener la categoría 0 y 6 como lo tiene la mamografía, fíjense que tenemos categorías que van del 1 al 5, que está basada también, como pueden ver, en el porcentaje de posibilidades de que la lesión sea maligna y basada también en las características morfológicas de estas lesiones, que son parecidas a las que mencionamos ya, que están en función de si tiene o no tabiques, si tiene o no vascularidad, el tipo de tejido ecogénico que tenga en el interior, etcétera. Y entonces así llegamos a la categoría 5, que tiene más de un 20% de posibilidades de que esa masa sea maligna. Aún así, fíjense, estamos hablando solo del 20% de posibilidades de malignidad. Entonces, pues desde el punto de vista de imagen es difícil ir más allá que eso. Lo demás se lo tenemos que dejar al patólogo. Ya siendo un poco más actuales, tenemos el papel de la resonancia magnética, no solo con la difusión, como lo revela este artículo, sino con todas las diferentes secuencias que podemos utilizar y la aplicación de medios de contraste. Desafortunadamente, cuesta trabajo convencer a los médicos y a los pacientes de que se realicen resonancia magnética con fines de valoración de ayudancia para el diagnóstico de benignidad-malignidad. Desde luego, uno de los motivos es el costo. No es un estudio que se pueda tener tan fácil a la mano como el ultrasonido o la tomografía. Y generalmente con los hallazgos tomográficos la paciente va a cirugía. Pero la resonancia tenemos que acostumbrarnos a solicitarla y a apoyarnos en ella para los casos que tengamos duda. Así pues, la resonancia puede ser tan sencilla, tan fácil como este caso. Tenemos dos cortes sagitales. En el primer corte tenemos un corte sagital en el que fíjense cómo brilla el líquido de la vejiga. Tenemos el útero en este corte sagital, tenemos el útero que es hipointenso y tenemos una masa que tiene la misma densidad que la vejiga, es una secuencia T2. No tiene medio de contraste porque esa se aplica en la secuencia T1. Entonces, si la masa se comporta igual que el líquido de la vejiga, pues ya tenemos el diagnóstico de una lesión quística. No tiene tabicaciones, no tiene septos, es homogénea, se comporta en la secuencia T1 en la que la grasa brilla y el líquido es hipointenso. No se comporta igual que la vejiga, es un poquito menos hipointensa que la vejiga. Vean el útero, qué buena definición tenemos de la cavidad endometrial, del cuello, etcétera. Entonces aquí tenemos un quiste simple de ovario que por su tamaño tal vez ameritaría cirugía por su localización o según su sintomatología. En este artículo que les comenté, nos habla de las B-Rules, que son las características que nos sugieren que una lesión sea benigna, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Tumores Ováricas, conocidas como IOTA. En esta nos ratifica lo que hemos visto hasta el momento, que son los quistes uniloculares. Tumores sólidas con un componente mayor de 7 milímetros de diámetro, que tengan la presencia de sombras acústicas, o sea, por calcificaciones como los teratomas, lesiones lisas multiloculares que una masa mayor de 100 milímetros, perdón, más pequeña de 100 milímetros y que no tengan flujo a la evaluación con Doppler. Estas son las reglas B que nos sugieren que un tumor es benigno. Por otro lado, tenemos las M-Rules, que son las reglas que nos sugieren que la lesión es maligna, que serían las mismas que hemos mencionado: tumores irregulares sólidos, la presencia de ascitis, 4 o más estructuras papilares, tumores multiloculares sólidos mayores de 10 centímetros o de 100 milímetros y que tengan fuerte vascularidad a la exploración con Doppler. Así pues, según este artículo, nos recomiendan
hacer una regla por puntos en el que el ultrasonido, que dependiendo de las características que hemos mencionado, nos da de 2 a 5 puntos. El antígeno carcinoembrionario, que ya sabemos que hay marcadores, eso corresponde más a los clínicos, pero hay marcadores que nos sugieren actividad tumoral o no. Sin embargo, sabemos que el antígeno carcinoembrionario no es específico del tumor ovárico. Cualquier proceso irritativo del peritoneo nos puede producir elevaciones de este mismo, entonces no es tan específico. La otra es si nuestra paciente es premenopáusica o es posmenopáusica, y esto nos ya da un indicador. Y los factores del CA125, como decíamos, estos nos sugiere, según este artículo, cuando un score de más de 4 nos sugiere que es una lesión maligna. ¿Ven? Es una situación un tanto compleja. Es para eso que he tenido la idea de invitar a la doctora Berenice Pérez, que nos va a platicar ahorita brevemente. Ella presentó hace unas semanas una sesión en la Sociedad de Radiología de los parámetros que utilizan en el INCAN para determinar cuando un tumor ovárico es benigno o maligno. Entonces, agradeciendo la presencia de la doctora Berenice Pérez, los dejo con ella, que nos va a hacer algunos comentarios al respecto. Mere.